vemos, pues. Bueno, entonces vamos a hablar en este momento acerca de lo que es el concepto introductorio a lo que es el diseño de la configuración y gestión de redes. Y vamos a hablar sobre el concepto introductorio inicial, que es hablar sobre el concepto de redes WAN. Pues vamos a hablar sobre redes de área amplia. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que denote todas estas cosas que ustedes deben de aprender a configurar en este caso, que fundamentalmente pues sería importante considerar que ustedes van a hacer desarrollo de implementaciones. Recuerden que obviamente pues una red WAN, para los que ya han visto estos conceptos de redes, pues es una red que se diferencia entre una red LAN, porque pues la red LAN barre distancias menores a 1 kilómetro de recorrido de transporte de señal, entonces que una red WAN puede estar pasando muchos kilómetros. Aunque pues en este caso la gente usa indistintamente ese concepto, pero eso no se debe hacer. De hecho, la red WAN uno lo considera como un concepto de convergencia. O sea, lo que hay montado aquí a nivel de estructura de gestión de redes y lo que se hace acá es de alta capacidad. ¿Qué gestiona uno desde acá? Pues todas estas periferias, lo que son las redes LAN que uno interconecta y los posibles grupos de acceso. Entonces, ¿qué hay interconectado acá? Probablemente switches de muy alta capacidad, en este sentido, interconectados entre sí, pues formando una especie como de clúster de conmutación, y probablemente alguno que otro dispositivo que sirva para proveer algún proceso de enrutamiento para intercambio de redes, en este caso, aunque algunos de estos dispositivos de switching se pueden prestar hoy en día para hacer, en ese caso, conmutación de capa 3. O sea, ¿qué quiere decir? Que así como están funcionando como dispositivos de capa 2 para switching, también hacen routing de capa 3. O sea, estas cajas, fuera de que hacen capa 2, también te pueden hacer capa 3. ¿Preguntas hasta allí? ¿Ninguna? Bueno, entonces como no hay ninguna, avancemos. El silencio se lo cuenta. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros vamos a estar extendiendo el concepto de estas redes, en este caso, fundamentalmente porque pues, necesitamos diseminar un poco más allá lo que es una red WAN. Entonces, una red WAN realmente es una red de comunicación de datos normal, solo que el concepto de su traslado de datos es extrapolado por la distancia. Entonces, ella va a operar soportando un poco más de alcance geográfico que una red LAN, realmente. Ahora, ¿qué va a interconectarse acá? Normalmente uno interconecta en una red LAN, básicamente dispositivos, fundamentalmente que están separados, pues obviamente, por unas grandes distancias, pero ellos a su vez están interconectando grupos de red LAN. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que uno puede estar considerando que esos grupos de dispositivos están haciendo interconexión específica de muchas redes LAN que están conformando a su vez otros grupos de redes LAN. Por ejemplo, podríamos decir que un barrio es una red LAN y cada casa que constituye el barrio es otra red LAN. Entonces son grupos de redes que convencionalmente uno los consideraría para que en procesos de convergencia ellos fueran reunidos en puntos de consolidación. Para esto, pues se dispone de tecnologías, en este caso. Y por lo general esas tecnologías de soporte y de transporte de información la están entregando, proveyendo en ese sentido los carriers. ¿Qué hacen los carriers? Aportar los medios o mecanismos. Por ejemplo, las compañías telefónicas, las compañías de cable, las proveedores de servicios de telecomunicaciones, o sea, TSPs, en este caso, para en ese sentido disponer la forma o la manera en cómo todos los usuarios pueden establecer una red de acceso. Ahora, lo más probable es que el modelo de comunicaciones que se está trabajando acá es un modelo de comunicaciones para establecimiento de conexiones serializadas que pueden estar especificadas en varios tipos, en este caso. ¿Ya? Bueno, entonces, mirando esta parte, pues digamos que volvemos en el asunto y determinamos que la red WAN, que es esta que está aquí constituida en este color amarillo, puede estar disponiendo, repito, de interfazamientos
hacia grupos de redes en la cual en ella convergen estas mismas. Ahora, en este caso, digamos que pues uno de los modelos fundamentales de trabajo determinado para este tipo de configuraciones es el de tener, por ejemplo, lo que antes no se tenía. Nosotros antes teníamos oficinas que prácticamente funcionaban como un nodo aislado. Hoy en día lo que se considera es tener un sistema distribuido. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tener centros de operaciones y sucursales, que en la gran mayoría de las veces, pues así es que se constituyen las redes, en este caso actualmente. Entonces, esas sucursales no son sino derivaciones formalmente especificadas de redes que se consideran parte de otro grupo, de otros grupos mismos de redes que conforman, en este caso, digamos que la estructura de operación distribuida de una empresa. Entonces, una empresa puede tener una gran red y en esa gran red disponer todos los servicios que ustedes quieran. Y a su vez, en ese caso, esto, por la formalidad que se está trabajando hoy en día, se puede tener la necesidad de tenerlo desplegado no solamente en una zona rural o en una zona urbana cercana, sino a través de todo el mundo. Bueno, el hecho es que esto ha dado posibilidades para qué clase de cosas. Para el teletrabajo también, que es otra de las opciones que socialmente hoy en día pues nosotros estamos haciendo. Yo, por ejemplo, en este momento estoy haciendo el concepto de teletrabajo. Por ejemplo, hoy me preguntaban que yo qué estoy haciendo, si estoy haciendo un servicio de comunicaciones o un servicio de telecomunicaciones. Pues obviamente yo estoy en un o sea, ¿qué es lo que está sucediendo entre lo que estoy haciendo con ustedes? Nosotros tenemos un concepto de un servicio mediado por las tecnologías de la información. Nosotros estamos trabajando en este caso por el hecho de que, pues, para poder hacer un modelo de comunicaciones, tengo que tener, en este caso, en el modelo de telecomunicaciones asociado al concepto de soporte. El concepto de soporte me dice que yo no tengo un modelo de comunicaciones, sino un modelo de telecomunicaciones. Cosa muy diferente, ¿no? ¿Ya? Porque es que a mí me toca tratar la señal y sobre ese tratamiento es que estamos hoy aquí presentes. ¿Cómo vamos a tratar esa señal para que finalmente pueda ir de un lado a otro? Entonces, probablemente una de las cosas que fundamentalmente también esto comience dentro de la forma en cómo se trabaja es el hecho de manejar los usuarios que tienen la disponibilidad de la movilidad. Por ejemplo, un usuario remoto, hoy en día, vamos a colocar un pequeño ejemplo. Ustedes han visto las señoras que venden el chance, ¿cierto? Las que les dicen las chonticas, ¿sí o no? Las chonticas, todas ellas, tienen un terminal remoto. Y ellas están interconectándose probablemente a través de accesos remotos en modelos de redes privadas virtuales determinadas por usuarios. Entonces, esa es una de las posibilidades que hoy en día da el concepto del trabajo de la tecnología. Ellos la que tienen es una terminal de datos para vender apuestas, en este caso. Y es lo que supuestamente permite hacer la remotización de una labor. Que convencionalmente, pues anteriormente las personas para poder ir a hacer una apuesta, para poderla sellar, tenía que ir a ciertos sitios donde había unas personas sentadas en unos cajoncitos donde ellas sencillamente escribían de forma manual. Ahorita ya eso no se hace de forma manual. La apuesta se registra de forma electrónica y ese terminal de datos se conecta de forma directa, pues obviamente a la estructura de la red. Ve, profe, una pregunta. Señor. Pero esas chonticas que usted está mencionando, esas son de las que se habían hace años, ¿cierto? Porque ya hoy en día ya no. ¿Perdón? No, o sea, a lo que hoy es que, así como usted lo plantea, como yo entiendo, esa tecnología ya se ven usando pues desde hace bastantico, ¿no? Porque que yo las tenga en cuenta, yo las veía hace años en las calles volteando, ya hoy en día casi no las veo por allí. Entonces la tecnología o ese tipo de comunicación ya viene desde hace ratico. Pues yo no te digo que no. Lo que pasa es que yo no estoy diciendo que la tecnología sea nueva, sino pues que ese es uno de los ejemplos. ¿O qué otro ejemplo así parecido? Pues mira, ¿has visto las personas que venden, que pasan de tienda en tienda vendiendo inventarios? Ellos que tienen ahí Sí. una terminal remota, que llegan y te dicen a vos, por ejemplo,
siendo yo, hoy en día, ¿qué necesitamos en los negocios? Para los emprendimientos, nosotros necesitamos en los negocios un concepto muy dinámico de movimiento de inventarios. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a revisar una tienda y me van a adquirir productos, entonces yo lo que reviso con respecto al inventario que esa persona tiene, en ese sentido, qué le hace falta, entonces yo lo que hago es hacerle descargos y obviamente ordenar lo que tiene que llegarle. Y ya, pare de contar. Y eso es un aplicativo de remotización de tareas. Ahora, no son apuestas. Lo que pasa es que ese modelo se ha trabajado desde hace mucho rato, sino que ahora se le está dando más preponderancia. Lo que pasa es que, a ver, dése cuenta una cosa. Nosotros tenemos modelos económicos basados en la interacción presencial y tenemos que acostumbrarnos más a los modelos de interacción no presenciales, lastimosamente. Entonces, las labores y las tareas que hoy en día casi todo el mundo tiene, parece que, por ejemplo, miren lo que pasó hoy. Yo tengo un asunto de que tengo que descartar un COVID y yo no me puedo ir a presentar con usted en un salón porque pues que es irresponsable fuera si me fuera esto, pero entonces yo tengo que buscarle alternativas. La alternativa fue esta. Les voy a contar otra cosa más. Entonces, el modelo de trabajo ha cambiado. Es que ha cambiado la filosofía de considerar cómo se tiene que trabajar. Porque es que estamos prácticamente haciéndolo todo con muchos menos recursos. Pero es que estamos obteniendo la situación de una manera, digamos que yo diría que muy loable. Porque no se está haciendo menos, se está haciendo más. Y en el tiempo que es. En este caso, desde ese punto de vista, ¿no? ¿Ya? Entonces, para que todos lo entiendan, en este momento, pues podríamos decir, ya, que fundamentalmente consideraríamos de que la remotización de usuarios a través de terminales especializadas o a través de terminales normalizadas es, digamos, que la tendencia. Por ejemplo, las redes de logística hoy en día viven de eso. Precisamente las redes de entrega de paquetes, las redes de entrega de domicilios. Es que realmente lo que hoy en día está moviendo mucho más la tecnología y la economía es de, digamos que el hecho de poder consumir prácticamente sin tener que arriesgar en desplazamientos. ¿Ya? Pues hay cosas que eventualmente necesitan de la presencialidad. Pero no hemos estado dando cuenta con la diferenciación de todo, de que hay cosas que no necesitan de la presencialidad. Realmente. Bueno, entonces, para que nos vayamos dando cuenta de todas estas cosas, pues todo esto ha cambiado la filosofía de pensamiento de las personas, no solamente en la tecnología, sino en el mundo, en este caso. Ahora, para que consideremos, pues obviamente vamos a hablar de los modelos empresariales con los cuales las redes hoy en día están trabajando. Los requerimientos hoy en día de las redes están, digamos que, siendo direccionados por la integración de muchos servicios y por manejar precisamente sobre esa integración de servicios unos requerimientos básicos de red. Entonces, ahí es donde entra a conjugarse un planteamiento importante de cómo configuramos y gestionamos las arquitecturas de red para que funcionen en la medida en que nosotros las necesitamos, en este caso. Entonces, es posible que nosotros consideremos que ese modelo que ha evolucionado de redes, para que usted lo entienda, pues tiene que involucrar qué clase de cosas. Lo primero es que casi que todo pervive por la interconexión ubicua y pervasiva hacia una cosa que se llama Internet. ¿Y qué se tiene que conectar a Internet? Yo diría que prácticamente hoy casi que absolutamente todo. Entonces, eso también ha dado pie o presencia al hecho de que hay dispositivos que también producen información y que esa información es cuantificable y es de interés para nosotros, en este caso. Esa información es bien importante, ¿saben? Porque pues son supuestamente parte de esos modelos de información en los cuales uno presentaría nuevas propuestas en lo que son, por ejemplo, los emprendimientos, los nuevos direccionamientos en los negocios. De hecho, considerar ese tipo de cosas son bien importantes porque pues es lo que le comienza a dar recreación a lo que son las OJOs, las Smart Office, Home Office, las pequeñas empresas que básicamente viven del concepto del manejo de inventarios y del traslado de inventarios.
Entonces, ¿eso gracias a qué? Gracias a las posibilidades que se determinan, digamos que de esa forma, con base en los recursos que tienen para asociarse. Ahora, es probable que nosotros estemos considerando que no solamente existe la diseminación de los servicios, sino que obviamente para tener en cuenta las arquitecturas empresariales con los, digamos, con los conglomerados empresariales, tienen básicamente, digamos, la posibilidad de manejar empleados. Por ejemplo, esas empresas que tienen de pronto una estructura tipo campus, en las cuales pueden pasar de los 100 empleados, pues obviamente una de las disposiciones como tal que uno tiene que entender es que eso tiene que estar organizado. Entonces, para poder mostrar una integración de servicios en estos modelos de redes, uno debe pensar en una cosa que llama la gestión y la configuración. Y sobre esa base estructurar un diseño. Entonces, este tipo de cosas son las que ustedes tienen que aprender a hacer. Considerar que estas redes tienen múltiples redes LAN y ustedes las van a configurar. ¿Por qué? Con base en un concepto lógico que puede ser en ese caso especificado como directiva para que ustedes lo aprendan por el hecho de que tengan que usar IPv4 o IPv6. O por el hecho fundamentalmente de que haya en ese sentido, digamos que una disposición de elementos que sean afines entre sí. Entonces, ahora, esto probablemente aquí ustedes miran no de computación, pero estos también pueden ser objetos. Y cada objeto, pues posiblemente proveer una debida información que para, como repito, puede ser para cualquiera de importancia e interés. Entonces, digamos que de esa manera, pues vienen en ese sentido, pues otros modelos con los cuales hay que aprender a trabajar, que son los modelos remotizados. Por ejemplo, aquí tenemos específicamente con una nube de interconexión, ¿sí? Que se trabaja para asociar, por ejemplo, grandes nodos. Esto es una estructura para grandes nodos, en donde tenemos una arquitectura de red. Esto, por ejemplo, una de las cosas fundamentales que yo espero que los estudiantes míos aprendan a revisar es que se aplique el modelo de 3 capas. Entonces, aquí yo les puedo decir que rápidamente va el modelo de 3 capas. ¿Cuál es el modelo de 3 capas? El modelo de 3 capas básicamente está representado por esta parte, que esto es el core, este pedazo de aquí, que sería la distribución, y lo que hacia adentro de cada empresa, en ese sentido, cada cosa tiene de la distribución, que eso es acceso. Entonces, acceso, distribución y core. Esto es un modelo de 3 capas. O sea, todo lo que hay aquí es acceso. 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 Y la distribución que se hace con un grupo de enrutadores y un core que se hace entre 4 switches de alta capacidad y un router. ¿Está claro para todos? Bueno, yo me imagino que sí. El silencio se lo cuente, repito. Hay que aprenderlo a revisar. Bueno, acá tenemos otro modelo de trabajo. Fíjense que es prácticamente lo mismo. Sencillamente lo que estamos determinando acá son relaciones de asociación. Probablemente o sea, en este ejercicio que ustedes están viendo acá, todo está conectado a través de enrutadores, ¿cierto? A través de unas estructuras muy definidas. Acá prácticamente vemos que esta regional y esta regional están conectadas a través de esta nube con este router, en este mismo router. Esta sucursal con una interconexión directa, esta con una interconexión directa, y esta empresa que es la Central Office, que es la base de operaciones de este router, determina o deriva este switch de entrada para que supuestamente por acá haya teletrabajo, en ese caso, y de pronto redes de acceso. Entonces, fíjense que aquí básicamente también la disposición de un modelo especificado de trabajo de 3 capas. Y este es el modelo de 3 capas que precisamente estoy mencionando yo, como pueden apreciar. Entonces, aquí está el acceso, la distribución y el core. Entonces, todas las redes específicamente tienden a crecer, pero obviamente el modelo de diseño que ustedes tienen que especificar tiene que crecer con él. O sea, yo no puedo hacer un modelo de red ni puedo determinar trabajos en red en donde en este caso yo no pueda extenderme. Yo tendría que tener muchas más cosas en este caso, para que lo vayan considerando de esa manera. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? No, profe. ¿Ninguna? Digamos. Bueno, aquí tienen específicamente ese mismo modelo. Es un modelo que obviamente pues está muy definido. Acceso,
distribución y core, ¿cierto? Entonces, todo esto es una reunión de interconexión. O sea, fíjense que uno de los conceptos que fundamentalmente aquí van a tener que aprender es el de aprender a manejar el concepto de las VLANs. Por ejemplo, aquí tienen este switch C2 contra este switch C1 interconectado por dos enlaces troncales. Y como pueden apreciar, un enlace troncal hacia el router desde el C2 y desde el C1 al R1 un enlace troncal. Estos son enlaces troncales. Entonces, a partir de allí se deriva el resto de la red. Esta es la parte de distribución, o sea, este es un nivel de conmutación y este es el nivel de acceso en donde están colgados los usuarios. Fíjense que eso es aplicable a este tipo de medida, pero miren este modelo que tenemos acá ahorita, en este caso. Aquí tenemos el mismo modelo donde supuestamente pues tenemos interconectado no ya una red como tal como esta que tenemos acá, que es una red que está disponiendo usuarios, sino que aquí hay una red de redes. Por ejemplo, esa red de usuarios podría ser una de las redes que accede por aquí. Y eso se estaría interconectando otros tipos de core. O sea, es el modelo extrapolado. ¿Qué quiere decir? Que este modelo puede estar aplicado a contextos de manejo de configuración de redes un poco más grandes. Esto puede estar interconectando ciudades o países específicamente. ¿Qué puede estar, digamos que, considerándose como interconexión, en este caso, hacia acá, hacia los lados de allá? Pues yo podría decir en ese sentido que hacia los lados de allá podrían haber presencia de más TSPs e ISPs, porque por aquí está el acceso a Internet definido. O sea, el acceso a Internet a esta infraestructura, en este caso, ¿sí?, podría ser una de esas partes con las cuales de pronto se abstrae otros tipos de servicios. O sea, esto es la arquitectura como tal de un gran proveedor de acceso. Por ejemplo, esto podría ser AT&T, Sprint, uno de los proveedores grandes de telecomunicaciones que existen en el mundo y que son dueños de esos pedazos de cable submarino que están sembrados en los mares actualmente. Bueno, entonces ahí tienen ustedes como para que se entretengan un poquito la vista, ¿no? En este caso, ¿no? Porque es que lo que importa en esto acá es que para configurar cosas, nosotros podemos hacer muchas situaciones aquí y simularlas. De hecho, de las cosas importantes que hay acá es que nosotros podemos colocar agregados de tráfico, en este caso, y colocar políticas. Ahora, sobre esta base, pues esto no es tocado, digamos que a fondo, pero sí sería muy bueno hablar de un modelo hardenizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que robustecer a través de políticas de red y políticas de control y gestión cómo debe funcionar mejor esos tipos de arquitecturas. Como pueden apreciar, pues obviamente esto tiene que ir en aras del rendimiento, de la escalabilidad y la disponibilidad en este caso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces, a ver, hablemos de algo que de pronto no es tan normalizado, pero sí es muy comercial. Por ejemplo, nosotros dentro de esta materia interpretamos mucho lo que es el concepto arquitectural y empresarial que maneja Cisco Systems. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos usando para aprender a diseñar redes, digamos que la gran mayoría de sus dispositivos. Bueno, lo que pasa es que la diferencia entre esta marca y otras marcas, pues yo lo digo de una vez, yo no vendo esta marca, pero sí les digo que es un buen proceso o un buen aula de aprendizaje, sirve para cualquier cosa porque lo que yo haga aquí lo puedo hacer en cualquier lado. Entonces, el asunto como tal es que Cisco no se centra en lo que ellos mismos hacen para sí mismos. O sea, ellos han entendido que para poder crecer en redes, en este caso, los componentes que tienen que considerar dentro de la arquitectura empresarial tiene que ser una mezcla normalmente de tecnologías, tanto propias como ajenas, como nuevas y viejas, en este caso. Ahora, esto sencillamente ellos lo advierten que puede ser difícil de soportar y de mantener, pero obviamente esa arquitectura que ellos han diseñado provee en ese caso a quienes sea capaz de hacer la planeación de red y la configuración, pues una estructura procedimental para poder hacer que la red crezca normalmente en este caso y muevan los negocios a instancias de explotación mucho mejores. O sea, en ese sentido, para que ustedes entiendan, esto es billete. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque es que uno tiene que considerar que las tasas de desarrollo de las redes hoy en día tienen que estructurarse bajo una cosa que se llama relación costo-beneficio. ¿Qué tanto me ayuda a mí esto? O sea, yo no estoy metiendo switches y routers por gusto.
Yo tengo que saber en ese caso que cada cosa tiene un valor representativo en el mercado y todo es plata. Y en telecomunicaciones todo es plata, para que lo sepan. Bueno, entonces, en esta arquitectura empresarial, pues uno puede considerar que hay muchos tipos de arquitecturas también dispuestas. Por ejemplo, en este caso uno habla, a mí me gusta hablar mucho del concepto de arquitectura tipo campus, porque son conceptos de centralización de servicios convergentes alrededor de lo que es una estructura, porque miren, si uno es capaz de hacer un campus, es capaz de considerar cualquier infraestructura de red para cualquier empresa. Y desde ese punto de vista también están las arquitecturas de sucursales. Si obviamente consideramos conocer una arquitectura campus, ya podemos extrapolar el concepto de arquitecturas de sucursales. O sea, ¿qué quiere decir? Podemos trabajar sobre la base de un modelo distribuido en ese sentido, en donde podemos disponer conceptos de pronto de data centers y sobre esa base, digamos que llegar a disponer, digamos que las posibilidades del teletrabajo, que es otro tipo de arquitectura. Por ejemplo, si ustedes, ahorita que yo lo estaba mencionando, para mí las chonticas es una arquitectura de teletrabajo. La gente que vende inventarios y que recorre las tiendas hace teletrabajo. Porque es que ellos no están sentados detrás de un mostrador esperando a que el de la tienda vaya y les compre. Ni están en un centro comercial, en un mall, esperando que vayan y pasen por una caja. No, se hace teletrabajo. Es que hay muchas clases de teletrabajo. Lo que pasa es que, pues, obviamente, hay demasiadas. Hay todas las que ustedes quieran, de todos olores, colores y sabores. De verdad que sí. Bueno, el hecho es que esa arquitectura es convergente. Eso es un modelo que supuestamente se puede robustizar, se puede jardinizar. En este caso, uno puede construir sobre la base de tener una arquitectura campus, una arquitectura de borde. Las arquitecturas de borde, para que todo el mundo lo vaya entendiendo, son aquellas distribuciones en las cuales hay redes sencillamente prestándole servicio a otras redes. Pero estamos hablando de conceptos donde hay dispositivos que hay que configurar para ese tipo de cometidos, para todo ese tipo de objetivos en este caso. Están las arquitecturas, por ejemplo, soportando las asociaciones entre los ISPs. Por ejemplo, una de las cosas fundamentales que hay que tener en cuenta acá es la sigla ISP. De pronto la gente piensa que ese es el proveedor de servicios de Internet. Listo. Aquí en Colombia posiblemente hayan proveedores de servicios de Internet integrales. ¿Ellos qué son? Los que venden el acceso a Internet y al mismo tiempo los servicios de telecomunicaciones con redes de acceso. En otras partes, ese rol está bien diferenciado. O vende servicios y accesos, o vende servicios o vendes accesos y soporte para los accesos. Porque eso es otra cosa. Vender servicios de telecomunicaciones es otro cuento. Hay empresas solamente organizadas solo para vender interconectividad, no para vender servicios, como pueden de pronto encontrar en los mercados. Y además de eso, pues comenzar a diferenciar y a definir los tipos de clientes que uno puede soportar. Por ejemplo, hoy en día, todo es muy dado a tener arquitecturas tipo data center. ¿Quién hoy en día de pronto apuesta por incrustar en las empresas grandes servidores? Pues digamos que una de las alternativas hoy en día buenas es la de usar los data centers. Y de hecho la construcción de un data center es toda una filosofía y toda una estructura de trabajo bastante grande, les cuento. Bueno, entonces eso está como de pronto explicado. No sé si hay alguien que tenga algún comentario o alguna pregunta. ¿Ninguna? ¿Yajaira? Profe, Señor. en la parte que usted decía que hay ISPs que ofrecen el servicio pues, de Internet y otros servicios, entonces el término o ellos no serían ISPs, o cómo sería el término para ellos. ¿Por qué le comento? Porque en la empresa nosotros queremos implementar nuestros servidores, sincronizarlos con la nube de Azure, ¿cierto? Ajá. Y teníamos entonces un señor del comité de tecnología, nos dio una charla, entonces nos comentó que teníamos como dos formas de lograr eso. Uno era logrando un buen proveedor de Internet y otro era pues para que nos soporte como la infraestructura y el otro es buscar como un partner o un proveedor que nos haga como el tema de sincronización. Pero ahí Pues veníamos entonces.
Es temas. precisamente lo que le estoy diciendo, jovencito. Lo que Ajá. pasa es que una cosa es quien a usted le vende la tecnología y lo necesario y lo primordial para acceder a las nubes de servicios y a los servicios que están allá. Y otra cosa es que usted considere quién le venda los mecanismos de accesos para soportar eso. Entonces, yo te voy a hacer particular en algo, aunque pues obviamente yo soy muy, en ese sentido hay que decirlo las cosas con humildad. Una cosa es un proveedor de servicios de Internet, porque es que la palabra, escuchen muy bien, lo que voy a escribirlo aquí, es que una cosa es decir, es usar esta palabra. Sí, porque ese tema que usted está tocando, entonces esa fue como una opción que nos dio el señor del Comité de Tecnología y la otra opción era que buscáramos una empresa, ¿Ya? él nos dijo que era Telefónica, creo que llama esa Sí. empresa, y si no estoy mal, Telefónica nos ofrecía el servicio de internet con fibra óptica y bueno, nos garantizaba la señal y aparte de eso, esa misma empresa nos ofrecía el servicio de la sincronización y nos Por mantenía eso, como... exactamente. Lo que pasa es que Ujú. ellos tienen, a ver, lo que pasa es que el trabajo allí está zonificado y está estructurado. Es que una cosa, le repito, es que la gente piensa que escribir internet con minúsculas y con mayúsculas es lo mismo. No. Una cosa es esto y otra cosa es esto. La I minúscula es trabajar en redes normalito. Y trabajar con la I mayúscula es hablar con el concepto completo e integral e integrador, para que lo entienda. Entonces, una cosa es decir, pues cuidado, aquí ISP y otra cosa es hablar de un TSP, proveedor de servicios de telecomunicaciones. Entonces, a usted le están ofreciendo servicios de Internet y servicios de telecomunicaciones por separado. ¿Me ha entendido? Sí, esa fue una solución que él dio y la cual me Exactamente. parece, digamos, para el proceso algo tedioso porque, digamos, llega a pasar algún inconveniente y No, no, siento no. yo que lo Venga, que le digo qué podría pasa. pasar es que se Escúcheme, tiran la no, pelota. no, escúcheme, jovencito. Lo que pasa es que, a ver, es como llegar y decir, vea, ahí es donde ustedes están, yo creo que fallan muchas personas, con todo respeto. Resulta que uno no puede ser monolítico, ¿ya? Porque si usted considera de que el mismo paisano le vende los frijoles, el arroz, las tajadas, los chorizos, bueno, entonces le vendió toda la comida, entonces es monolítico. Pero si usted considera de que cuando va a estructurar esa misma comida, por un lado compra lo del arroz, ¿me está entendiendo lo que estoy diciendo? Por un lado compra los frijoles, por un ¿Sí? lado compra todas las cosas. Entonces, en ese caso, usted puede llegar y decir, bueno, es que no me gustó el arroz, es que no me gustaron los frijoles, es que no me gustó el chicharrón, es que no me gustaron el huevo, no sé. O sea, estoy hablando de una forma muy figurada. Entonces, cuando estás tachando un problema en telecomunicaciones y lo tiene un solo todo, entonces el solo todo es malo. Pero cuando tenés estructurado tu servicio, desde ese punto de vista, tenés una cosa que se llama mejor gestión. ¿Por qué? Porque sabes, o sea, es que hay una cosa dentro de como directiva en la parte de telecomunicaciones que uno siempre tiene que aplicar, es el divide y vencerás. Mientras más consideraciones tengas por separar, obviamente, pues es que esto es como poner a funcionar una orquesta, pero desde ese punto de vista, si yo sé, por ejemplo, que alguien me falló en cierto plano, entonces yo ya puedo aislar ese cierto plano y no dejar que el resto de cosas se me sigan cayendo. Me es más fácil levantarlo que llegar y decirle al monolítico, arrégleme todo. ¿Me entendió? Entonces, cuando la gente hoy en día está comprando soluciones, pues yo en ese sentido, ¿qué recomiendo? Que especifiquen una estratificación lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque es que no podemos depender de una sola cosa, tenemos que depender de varias. Es como cuando estamos comprando accesos de telecomunicaciones a Internet. Yo no puedo comprar todos los accesos a una misma empresa. Si mi servicio es 1A y 724, para yo poder garantizar un 99.9999%, entonces tengo que comprar accesos de X y accesos de Y. Porque si se me caen los de X, están los de Y. Así yo no los estoy usando. ¿Me entendió, Juancito?
Sí, ese también fue el otro punto a tocar en esa reunión que tuvimos. Sí, lo que pasa es que esas son Sí, cosas que, lo que pasa es que nosotros somos colombianos y creemos que las cosas no van a fallar, pero las cosas fallan y las cosas se caen y las cosas no sirven. Entonces, creemos que las cosas no van a, en ningún momento a explotar y las cosas explotan y no sabemos por qué. Ese es el pensamiento que hay, pues no sé, pues esa es mi recomendación, ¿no? En este caso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? No, profe. ¿No? ¿Están cansados o qué? Bueno, entonces sigamos. Entonces, hablemos ahorita de los conceptos de tecnología que están asociados, por ejemplo, a una estructura de redes WAN. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues es que aquí toca conocer un poquito acerca de circuitos de acceso. Circuitos de acceso, por ejemplo, montados en cable, en redes públicas, en redes telefónicas públicas conmutadas, usando servidores de acceso o usando otros tipos de tecnologías para interconectarnos a una nube de redes WAN. Yo creo que yo por acá tengo un ejercicio, déjenme mostrármelo, que les puede como dar una idea de lo que vamos a hacer en este caso. Esperen un segundo. Para que lo vayamos mirando. Entonces, pues digamos que la oportunidad que tenemos es la de cambiar un poco las cosas, pues es que ustedes desde su punto de vista pueden hacerlo. Vamos a ver, busquemos una clase de febrero. De marzo. Vamos a ver cómo abre esto. Un segundito. No, esta no es. Demasiado fácil. Esta, yo creo. Ah, no, esta no. ¿27 de abril? Bueno, estos son circuitos de acceso, ¿no? Es que por acá es un ejercicio completo de esto. Para mostrárselos a ustedes. Un segundo. 10 mayo, julio. ¿Esto qué julio? Septiembre. ¿Puede ser este? No, este no. Esto es una plantilla de un firewall. Vamos a ver si es este. Bueno, sí es este. Exactamente este. Entonces, miren ustedes acá. Voy a mostrarles, mire, esto que tenemos aquí básicamente es como una estructura de interconexión. Si lo comparamos con esto que tenemos aquí, es básicamente lo mismo, ¿no? Esto es un cable modem, esto es un modem DSL, esto es una arquitectura de entrada con una CSU, DSU, con un circuito tipo T1, y eso es un switch WAN, para una arquitectura de interconexión con un servidor de acceso. Entonces acá están definidas precisamente tres redes, donde todos son modems de conmutación. Aquí está el modem 1, modem 2, modem 3, en este caso. Entonces, ¿cómo está conformada la nube o la arquitectura? Pues de hecho, en este caso, pues nosotros aquí tenemos para montar esto, pues todo este tipo de cosas. Todo esto que ustedes ven aquí es la nube de interconexión, ¿cierto? Todo esto, como lo pueden apreciar. O sea,
Y es más, desde aquí, para no meter todo eso. Esta es la nube de interconexión. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo hacer esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto mismo que yo tengo acá, es esto mismo que yo tengo aquí. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata el asunto? Pues sencillamente yo estoy recreando a través de tecnologías de interconexión, en este caso, el acceso de diferentes tipos de redes. Por ejemplo, acá, esto es un módem DSL. ¿Qué hemos configurado aquí con este módem DSL? Pues casi nada, ¿no? Pues en este caso, pues aquí tenemos un circuito de Ethernet que sale de este enrutador y aquí sale un circuito telefónico hacia esta nube. Esta nube se interconecta para que ustedes aprecien en este caso, ¿cierto? Hacia este repetidor. Ese repetidor, ¿qué es lo que hace? Él se convierte en un adaptador de medios. Él pasa de un par trenzado a una fibra óptica. Este switch recibe fibras ópticas, en este caso, esto es una fibra gigabit, estos son fibras a gigabits, o sea, él tiene 4 accesos. A este dispositivo, pues obviamente lo único que no vemos conectado es este que está aquí, no en este caso, no tiene interconectado absolutamente nada, pero pues obviamente estas 3 nubes de acá, o esos 3 accesos de estos modems entran por esta nube que aquí le hemos dicho armario. Este puede ser un armario de interconexión que interconecta a nivel de DSL 3 modems, por ejemplo, ¿cierto? Aquí se recoge esta solución, cada circuito sale por sale conmutado por cada enlace de Ethernet hacia este switch, y este switch se conmuta él mismo hacia este otro switch a través de otro enlace por vía fibra, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que hay que entender acá? Que por lógica, ¿cuáles son las redes que están aquí determinadas? Entonces, presten mucha atención. ¿Cuáles son las redes? Pues sencillo. Aquí, hacia acá hay una red, ¿cierto? Esto es otra red. Ahora, ¿qué está en la misma red? Pues déjenme contarles. Esto es una red y esto es otra red. ¿Cuántas redes tenemos diferencia en este instante? Pues tenemos 1, 2, 3, 4. Pero, ¿qué es la misma red? Probablemente la misma red sea, en este caso, para que presten toda atención, esto que está aquí y esto que está aquí es el mismo enlace que tiene que tener este router y que tiene que tener este router. Y que probablemente todos estos de acá sean parte de la misma red, ¿cierto? Ahora, ¿por qué tiene que ser eso así? Porque es que las relaciones lógicas lo están solicitando. Ahora, yo podría cambiar la relación de este tipo de cosas siempre y cuando esto lo convirtiera no en un switch, sino que me tuviera que poner en la tarea de configurar sobre él una arquitectura de capa 3, o sea, volverlo un switch de capa 3. ¿Quedó claro para ustedes? Pero ahí como está funcionando, pueden apreciar todos, está funcionando a manera de switch. O sea, aquí debe de haber una dirección IP, ahí está. Aquí hay otra dirección IP, como pueden apreciar son todas contiguas. Por ejemplo, esta es la 14, 15, 16. Aquí debe de estar una 1 algo. La 12. Aquí está la 01, esta no está haciendo nada. O sea, realmente aquí este puerto no está haciendo nada. O sea, este puerto habría que darle, digamos que una relación de esto, porque aquí este router no está haciendo nada. Fíjense que tiene para la red LAN, la red 192.168.0.1 y la parte de internet no tiene nada. Entonces, aquí está la 1.2, ¿cierto? Aquí debe estar la 1.3 y me imagino que esta es la 1.1 en este caso. Entonces, por ejemplo, a este que está aquí, este dispositivo, pues, si queremos le agregamos algo, ¿no? A la configuración. Por ejemplo, al puerto de internet le podemos colocar una dirección IP estática. ¿Cuál le podemos colocar? Pues una que esté dentro de los rangos. Entonces, por ejemplo, una 192.168.1.15, supongamos. ¿Ya? Listo. Y se acaba el problema. El default gateway, pues colocámosle aquí 192.168.1.1. Listo. Aquí tenemos esto de aquí. Ahora, esto también se puede configurar vía Gino, en este caso, y se puede hacer por acá. Pero, ¿qué pasa con esto? Pues esto
192, 168, 11. Vamos a ver qué pasó aquí. Ya tiene dirección IP. Listo. O sea, si han entendido el ejercicio, ¿no? Entonces son redes de acceso. Esta es una red de acceso. Esto que está aquí. Esto que está aquí es otra red de acceso. O 3 redes de acceso. Una red de acceso inalámbrica a través de un enrutador inalámbrico a una red de Ethernet hacia una red de cable modem y una red de acceso por acá. ¿Está claro para todos? ¿Preguntas? ¿Perdón? Ah, bien, profe. ¿Listo? Entonces sigamos. Bueno, esa era ahorita les presto el ejercicio. Es más, antes de que se me olvide, pongámosle a estos nombres. Salvarlo, ¿cómo? Pongamos, ¿hoy qué fecha es, ve? Entonces pongámosle aquí 2 de agosto. 02, ¿no? 0208 del 2021. Entonces, construyamos aquí una carpetica, coloquémosle aquí gestión de redes 0, ¿qué? 2, ¿no? Sí, 02. 0208 del 2021. Y guardamos este acá. Este es el ejercicio. ¿Sí entendieron el ejercicio o no? Bueno. Sí, profe. Pues no creo que sea como difícil, ¿no? Entonces lo que tienen que considerar es que aquí hay unos conceptos de tecnologías que interconectan estas cosas. Bueno, entonces, ¿cuál es el asunto con esto? Cuando nosotros estamos resolviendo estos problemas, nosotros estamos realmente parados según un modelo de desarrollo de trabajo que se llama OSI en la capa 2. Entonces, en la capa 2 tenemos nosotros básicamente toda la implementación de las tecnologías. Capa 1 y capa 2. Entonces, estamos resolviendo este problema, en este caso. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente tenemos que tener en cuenta lo que es el modelo encapsulado, el control de flujo y el direccionamiento físico. ¿Dónde se tuvo en cuenta eso en este ejercicio? Pues en este ejercicio se ha tenido en cuenta, pues obviamente, esto que hace acá, que en este caso el encapsulado es por fibra óptica. Aquí el encapsulado es por redes inalámbricas. Aquí el encapsulado hasta aquí, precisamente, es tipo de Ethernet. Pero de aquí hasta acá es telefónico, por ejemplo, en ese caso. De aquí hasta acá es por cable modem. Para que ustedes lo aprecien. O sea, esta es una red HFC. ¿Realmente esto es una red HFC? ¿Está claro? Entonces, eso es lo que se está vigilando allí. Entonces, en ese sentido, pues, cuando alguien tenga algún problema sobre alguna implementación, pues aquí no hay del caso, sino que toca revisar estándares. Hay que hacerse muy amigo de la revisión de estándares según TIA e IA, ¿no? En este caso. Bueno, ¿por qué suceden este tipo de cosas? Cuando nosotros estamos gestionando capa física, sobre todo la capa física, se cometen muchos errores. Los errores normalmente son operacionales por la parte de conexiones. Entonces, en ese sentido, los estándares, tanto mecánicos como eléctricos, tienen que ir de la mano. Cuando uno está desarrollando interfaces en la parte electrónica, bueno, uno tiene que ir pensando en la funcionalidad de los circuitos. Si esto no está de acuerdo, esto no va a funcionar. Entonces, porque si la capa física no funciona de forma acorde, en ese sentido, los encapsulados de capa de enlace de datos tampoco van a fluir. Entonces, ahí no hay tal, ¿no? Hoy en día tienen que darse cuenta que estas tecnologías, prácticamente su gran mayoría, todas son convergentes y trabajan sobre la base de usar conceptos de encapsulado en ese sentido a Internet. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno,
Esta es otra de las cosas que toca considerar que reconozcamos bastante bien cuando estamos trabajando en este aspecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde ese punto de vista, pues tenemos nosotros acá unas tecnologías que tenemos, terminologías que tenemos que manejar sobre la base de lo que es la observación y la ubicación de dispositivos. Por ejemplo, aquí tenemos una compañía suscriptora, en este caso, en donde en ese sentido está asociada a un proveedor de servicios tipo WAN. Esa compañía suscriptora pues establece un contrato de configuración de dispositivos que en ese caso está delimitado por el hecho de considerar esta línea divisoria. Esta línea divisoria enmarca una frontera que se llama el punto de demarcación. Cuando el punto de demarcación, póngame pues cuidado, está por fuera de esto en este caso, y estas tecnologías están dentro de la empresa, quiere decir que esto es responsabilidad de nosotros como empresa. Entonces, el equipo de premisas de cliente pertenece a la empresa y no al proveedor de equipos. Pero si esta línea estuviera, yo voy a hacer el dibujito. Si esta línea básicamente estuviera así, en este caso, ¿qué quiere decir? Que estos equipos no son nuestros. El punto de marca obviamente estaría mucho más allá, en este caso, y obviamente es responsabilidad del proveedor de servicios. Entonces, los equipos de premisa de cliente no son responsabilidad nuestra, sino responsabilidad de quien provee el acceso. ¿Alguna pregunta? Ahora, recuerden muy bien esto, ¿no? Este punto que está aquí, o esta raya, eso se llama el loop local. El loop local es lo que convencionalmente le define a uno una empresa para presencia de tecnologías con las cuales uno se puede interconectar. ¿Está claro? Bueno, tienen que entender en ese sentido de que pues obviamente usamos enrutadores que son equipos terminales de datos y usamos CSUs, DSUs que son equipos de terminación de circuitos de datos. Creo que por aquí vamos a hacer la diferenciación de qué es cada cosa, ¿no? En este caso, para que se vayan dando cuenta. Bueno, aquí tenemos, para que ustedes lo vayan entendiendo en ese sentido, es como en el ejemplo que hicimos, las tecnologías de acceso. Estos son, por ejemplo, modems telefónicos que pueden estar trabajando sobre tecnologías como DSL, en este caso, ¿cierto? Este es un cable modem, en ese sentido, ¿sí? Y acá tenemos otros, bueno, este es un tipo de modem y este es otro tipo de modem. Y obviamente, sí, servidores de acceso. Los servidores de acceso probablemente están sirviendo para interconexión de tecnologías conmutadas. Aquí pueden haber pequeñas centrales de telefonía, en este caso. Esta es una CSU, DSU, que permite asociar como DTE a este router. Esta sería un DSE o un equipo de terminación de circuito de datos, en este caso. Y estos son los switches que supuestamente son de alta capacidad, que obviamente conforman la interconectividad de las sucursales a los routers que están en el núcleo de la red, en este caso, que son los que están acá. Bueno, entonces, íbamos a hablar acerca de esto, ¿no? En este punto. Entonces, aquí se dice, bueno, que es que nosotros tenemos un DCE y que tenemos un DTE. Bueno, listo. Lo que pasa es que un equipo terminal de datos es un equipo que está en el extremo de la red. Los libros de redes dicen que en este caso el equipo terminal de datos por excelencia de las redes es el enrutador. El equipo de terminación de circuito de datos en ese sentido puede ser alguna cosa que preste la posibilidad de ajustar la señalización del equipo terminal de datos al resto de la red. O sea, en este caso, esta función normalmente un enrutador no la tiene. Lo que pasa es que nosotros aquí, dentro de los ejercicios que manejamos, por las disposiciones eléctricas que tenemos, podemos configurar uno de estos como DCS y el otro como DTE. A esa configuración se le dice configuración tipo back-to-back. ¿Está claro? Profe, ¿eso es lo de espalda a espalda? Sí, lo que pasa es que, a ver, te explico qué es lo que sucede con eso. Hagámoslo aquí en un ejercicio aparte. Espérate un momentico. Entonces, un back-to-back es esto, básicamente. Espérate un segundito, yo lo busco acá.
Entonces, aquí tengo un router contra otro router, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que pasa es que aquí voy a escoger, ¿cierto? Un DCE, supongamos que este va a ser el DCE. Ah, bueno, esto no tiene los puertos. Entonces, yo voy a construirle los puertos. Entonces, voy a apagar a cada uno de estos. Y aquí le voy a colocar esto, ¿cierto? Y al otro, pues también le voy a hacer lo mismo. Voy a apagarlo y le pongo los dos puertos. ¿Listo? Entonces ahorita voy a conectar para que presten atención. Este por ejemplo, en la punta sería el DCE contra este. Este viene siendo DCE, este es DTE. Y la punta sería el de este con este. Ahí yo tengo pues un par de enlaces. Ahora, pues nosotros le podemos dar vida a esto, ¿no? En este caso, ¿no? Ya, pues yo puedo entrar aquí a la CLI y puedo configurar eso rápidamente, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir acá, primero que todo, pues yo me quiero dar cuenta qué tipo de hardware tengo conectado. Entonces yo voy a mirar en la serial 000. ¿Qué es lo que tengo conectado? Entonces, para que se den cuenta, en ese extremo yo tengo un DCE. ¿Sí lo están viendo? Y miremos el otro lado. En el otro lado, ¿qué tengo yo? En el otro lado tengo yo tengo qué tipo de hardware conectado. Ah, pues él acá es DTE. O sea, en este momento este señor es DTE y este es DCE. Pues en ambos circuitos, porque ambos los puse como DCE, ¿no? Entonces, pues, ¿qué falta? Pues pararlos, colocarles direccionamiento. Pero esa es la realidad de esto, ¿no? En este caso, esta configuración se llama configuración back to back. ¿Quedó claro? ¿Qué es lo que está pasando acá? O sea, para que lo miramos al derecho en el simulador, esto va así. Este es el DTE, este es el DCE. Pues que uno puede programar esto fácil, pues sí, listo, hagámoslo. Entonces, vamos a ver, interface, serial. Entonces acá le decimos, no, acá este no es el DCE, ¿no? Entonces aquí le colocamos IP address 192.168.1.1 255.255. Cero. No, acá le decimos no. Listo. Entonces, exit. La otra dirección, que la serial 001. Le colocamos la 21. No shoot. Como para ver un ejercicio de configuración rápido. Entonces acá está, ¿cuál es? La 11 y la 21. ¿Listo? Entonces acá, entonces decimos interface serial 0, la 0 es la 0. Aquí decimos, primero que todo, IP address, ¿cierto? 192.168.1.2, 255.255. 0. Acá le decimos, primero, colocamos el parámetro que lo vuelve DCE. Listo. Luego encendemos eléctricamente el circuito. Él debe levantar. Entonces aquí salimos al otro serial. Aquí cambiamos la dirección IP por 22. Entonces aquí hacemos lo mismo y levantamos eléctricamente el circuito y ambos tienen que estar verdes.
Están configurados. Listo, por eso no tiene mayor complique ni mayor complicación, entonces eso ya tuvo que haber quedado grabado en la memoria. Ya, entonces espero que esto pues haya quedado claro. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? No, señor. ¿Quieren hacer una pequeña pausa de 10 minutos? Pues sí, profe. Bueno, listo. Entonces, Sí, profe. Entonces, estamos hablando acerca de estos conceptos que están asociándose al transporte de redes y de alto nivel. Uno de esos conceptos, pues estamos definiendo lo que está cimentado en la parte de enlace de datos. Entonces, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que así como sucede en las redes LAN con la parte de Ethernet, en la parte WAN sucede que en la parte de enlace de datos ya no hay un solo estándar que resuelve todo. Hay tecnologías que encapsulan cómo son manejados no dicho, que dicen cómo son encapsulados los datos para obviamente transmitirlos a sitios remotos. Y obviamente estos mecanismos son útiles porque nos permiten a nosotros ver un poco más allá de cómo funcionan estas cosas. Lo que pasa es que las diferentes tecnologías hoy en día, pues en este caso, están direccionándose prácticamente a muy pocas, yo diría. Digamos que hoy en día se usan mucho las fibras ópticas y digamos que las tecnologías de transporte están soportándose casi que en su gran mayoría en la parte que tiene que ver con redes tipo MPLS, para que se den cuenta. De hecho, los protocolos como se mencionan acá, como la parte de enlace de datos, pues eso es una de las cosas que uno tiene que tener en claro cuando está definiendo este tipo de cosas, porque siempre están presentes. De hecho, prácticamente todas las tecnologías se derivan de este protocolo. Es un protocolo que es realmente un estándar de ISO y de hecho las variantes que se van a conocer en casi que todas las tecnologías vienen de él, para que lo revisemos de esa forma. Entonces, por ejemplo, aquí mencionaban que, como lo vamos a ver en este curso, aunque pues ni esta tecnología ni esta tecnología lo vamos a mencionar, sí vamos a mencionar que usamos HLC y PPP. Por ejemplo, en el ejercicio que hicimos ahorita, que está acá, yo puedo considerar que lo que está encapsulando estas líneas de comunicación es el protocolo HLC. ¿Cómo nos damos cuenta? Vamos a mirarlo. Pues, por ejemplo, show interface serial 0, está 0, 0. ¿Listo? Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta de que la encapsulación es por HLC. ¿Cómo la lee uno? Aquí está. Entonces, pero acá está. ¿Ya? Entonces, es una de esas encapsulaciones que uno tiene que entender. Estas son encapsulaciones de base, pero hay otros tipos de encapsulaciones diferentes, ¿no? En este caso, para que nos vayamos dando cuenta cómo va construyéndose este tipo de situaciones. Esto se hace por interfazamiento en la parte de redes, en este punto, ¿no? ¿Ya? Como también puede ser por esta. ¿Ya? Básicamente, pues son las consideraciones que podemos entender. Ahora, nosotros vamos a revisar un poco las tecnologías que se van a usar acá y que de hecho son actuales, que es MPLS. Pues MPLS se ha incrementado últimamente porque es una tecnología de conmutación por circuitos y de conmutación por paquetes. Hay una especie como de interrelación entre estas dos cosas en este caso. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, digamos que ya tenemos en claro cuáles son las tecnologías que van a manejar esto. Entonces, nosotros de acá, pues como para señalarles, vamos a manejar, por ejemplo, HDLC y PPP. Esta no, ni esta, porque ya son tecnologías que están mandadas a recoger. Vamos a entender un poquito qué es MPLS. En este caso, a lo largo de este curso. Bueno,
¿qué otra cosa podemos considerar? Pues la forma en cómo se relacionan las cosas, ¿cierto? Digamos que una cosa es encapsular por PPP o encapsular por HLC. Este tipo de cosas también se pueden lograr. Pues digamos que esto se determinaría de acuerdo a la forma en cómo los tipos de dispositivos se vayan a configurar. Esta configuración que tenemos aquí, entre estos dos, en este caso, esto es una configuración tipo punto a punto, en donde tenemos precisamente un protocolo de encapsulación como HLC o PPP. Esto es una nube de conmutación, en donde, por ejemplo, hoy en día, digamos que este tipo de soluciones ya no las estamos usando, pero esa nube de conmutación básicamente estaría considerando, en este caso actualmente, para hablar de conmutación de circuitos y conmutación por paquetes MPLS. Esta ya no se ve porque en este caso ya hoy por hoy las conmutaciones telefónicas, digamos que ya han estado de pronto un poco más dejadas de lado para considerar otras partes. Bueno, entonces en ese orden de ideas, ¿sí? Digamos que los protocolos de capa de enlace de datos que vamos a trabajar acá, que a nivel de encapsulación WAN, pues se encargan específicamente de llevar a cabo un proceso de enlace de datos, un proceso de capa de red. De hecho, pues obviamente tenemos que considerar nosotros cómo vamos a encapsular los datos. De considerar, por ejemplo, pues obviamente tenemos en cuenta que específicamente tendríamos en la parte de enlace de datos, ¿cierto? Un control de datos que se denominan tramas, recuerden ustedes en este caso. Y obviamente pues eso involucra que entendamos qué tipo de procedimiento de enlace de datos se está llevando a cabo. Entonces, en la parte WAN hay procedimientos de enlace de datos, repito, para la parte WAN, y en la parte LAN prácticamente el único procedimiento de enlace de datos se llama Ethernet, en este caso. Ahora, ¿cómo se supone que funciona esto? Pues para que lo tengamos en cuenta, pues lo que estamos considerando nosotros es una estructura de datos que básicamente viene compuesta por casi que 3 tipos de campos. Está el campo de encabezados, esto es una trama de datos, los datos y el campo de FCS. Esto es lo que viaja convencionalmente determinado por los dispositivos de enlace de datos. De hecho, además de eso, pues se usan unos conceptos de banderas que señalizan dónde comienza la trama y dónde finaliza. Bueno, entonces una cosa bien importante es que, pues, es de claro entender que las versiones de encapsulados van a depender de los procedimientos de enlace de datos que cada quien cuelgue. Pero pues vamos a decir las cosas como son. Realmente el procedimiento de enlace de datos más abierto que podemos encontrar nosotros no es HLC. Porque cada quien sacó una versión del HLC. Es como de pronto hablar de su propio idioma, pero en su estilo. Hoy en día, por ejemplo, para interconectar a nivel estándar, algunas cosas actualmente y resolver problemas de interconectividad, no se usa HDLC, se usa el protocolo PPP. Entonces, las tramas, pues por ejemplo, para que nos demos cuenta, se señalizan de qué manera. Por ejemplo, cómo nos damos cuenta también que una trama comienza y una trama termina en la parte enlace de datos. Pues esto usan una bandera que es esta, que es la 0, 6 unos y un 0. O sea, es el valor 07E en hexadecimal, en este caso. Entonces, con esta parte podemos disponer desde ese punto de vista la diferenciación de lo que sucede en ese sentido cuando se está enviando una trama de un lado a otro. Entonces, dentro del campo de encabezados encontramos, pues obviamente, las especificaciones de los campos de direccionamiento que van a depender en ese orden de ideas de los tipos de tecnologías que se estén usando. Y luego viene el campo de control, pues, que son dependientes del protocolo que se esté trabajando, además del campo protocolar, que está especificando qué tipo de procedimiento de capa 3 se está encapsulando. Entonces, tanto PPP como HDLC adicionan este campo de protocolo. Por lo general, nosotros siempre tenemos que considerar que cuando ya veamos PPP, que es la próxima clase, en este caso montado, vamos a especificar que estas son de las opciones que se llenan dentro del campo protocolar. Bueno, ¿qué otras cosas nos vamos a encontrar nosotros en las categorías de redes conmutadas? Aunque pues no vamos a trabajar de estas. Nosotros vamos a trabajar sobre las redes que supuestamente están sobre el DSL.
pues nosotros encontramos los sistemas de telefonía de operadores públicos y redes digitales de servicios integrados. Pues estas fueron tecnologías que, digamos que fueron mandadas a recoger realmente con la aparición de DSL. O sea, XDSL, para considerarlo de esa manera, pues digamos que derribó todo esto. Y las tecnologías de conmutación por circuitos, acá pues obviamente la que vamos a mencionar precisamente es MPLS, en este caso, para que lo vayamos determinando. Bueno, ¿cómo se construyen estas redes? En este caso, pues para que lo tengamos en cuenta. Pues estas son redes de conmutación por circuitos. Se supone que estos son centrales telefónicas. Esta es una estructura de una nube unida por switches telefónicos que le dan servicio a teléfonos. Hoy en día, por ejemplo, en ese sentido, esto ha sido desplazado realmente por la tecnología que está componiéndose por operadores celulares. A esto se le denomina conmutación por circuitos. ¿Por qué se le dice conmutación por circuitos? Porque realmente la vía de interconexión entre un abonado A y un abonado B está preestablecida y siempre está ocupada por el mismo esquema de uso, en este caso. Y en el caso de lo que supuestamente pues podemos extender nosotros esto, es que desde ese punto de vista, las consideraciones de la conmutación por circuitos implican que podamos conectar en su extremo ya no teléfonos directamente, sino también arreglos de módems, en este caso, como lo podemos apreciar. Entonces, digamos que una de las consideraciones es que con estos módems nosotros podemos tener varias conversaciones compartidas y colgando de los extremos varios usuarios, en ese caso. Una consideración que esto permite hacerlo es el uso de la multiplexación por división de tiempo. Ahora, ¿esto por qué se usa? Porque esto básicamente en ese caso se usa para que por una misma ruta de comunicaciones, en ese orden de ideas, podamos coger varios usuarios y en este caso, a través de un muestreo digital, se pueden enviar datos al mismo tiempo de todos esos mismos usuarios en un mismo bus de datos. O sea, realmente es un concepto de multiplexación. La conmutación por paquetes funciona un poco diferente. Porque resulta que la red ya no está plagada de centrales telefónicas, sino de switches de alta capacidad, que van a conmutar, en este caso, como lo hacen convencionalmente las redes de datos, ¿cierto? Y obviamente, Okay. señor. Esa multiplicación pues, por tiempos, esa sincronización lo hace automáticamente el dispositivo. Sí, claro, necesariamente. Eso no se puede programar, ¿sí, no? Aquí lo que se sincroniza esto es que el dispositivo de entrada recibe datos de este y de este, y ellos conforman una estructura de trama en la cual organizan los accesos mapeados de cada usuario y los estructuran en una super trama, ¿ya? Entonces, para que no colisionen, ok, claro, ¿no? Exacto, porque obviamente, pues aquí puso datos puso datos y obviamente eso es lo que va ocupando el bus de información. Ya, eso se hace por una multiplexación por división de tiempo. Eso se hace normalmente a nivel de procesos de muestreo, ¿no? En este caso, ¿ya? Y son equipos realmente especializados en ese trabajo. Pues hay muchas cosas todavía por revisar. Pero convencionalmente este fue lo que le dio soporte actualmente a lo que hoy en día es la telefonía digital. Y de hecho eso, pues, eso es lo que pasa actualmente con las redes telefónicas celulares, ¿no? En este caso. ¿Ya? O sea, si yo, por ejemplo, yo tengo ahí listo la voz, ¿no? Y si en esa multiplicación de tiempo yo necesito enviar otro paquete de datos, ¿cómo se haría? Ok. No, sencillamente lo que pasa es que, a ver qué sucede, jovencito, pues, el bus está muestreando constantemente el acceso de datos a conformar una estructura de datos más grande. Lo que pasa es que haz de cuenta que es como si estuviéramos pasando por una barra de menú, una barra donde hay un menú variado y nosotros estamos llenando básicamente en cada plato lo que necesitamos. Entonces, se va una porción de esto, se va una porción de esto, pasa otro, bueno, pasa con una porción de este, una porción de este, una porción de este. Y de pronto pues va a pasar el que solamente consuma este, listo. Entonces, ¿por qué? Porque acá ni hay este, entonces se va con ese. Sencillamente es eso, ¿no? En este caso. ¿Sí me entienden? ¿Ya? Bueno. Entonces, ahorita hablemos de la conmutación por paquetes. O sea, esta es una de las alternativas que se dan hoy en este caso
debido a la que, pues obviamente, esas son redes no orientadas a conexión. Estas redes de acá, que son las de switches, para que ustedes los consideren, son sistemas de redes orientados a conexión, pero estas no, obviamente. Entonces, ¿por qué? Porque es que aquí los circuitos pueden ser compartidos y los mecanismos que supuestamente están etiquetando los datos, pues están presentes básicamente en todas las interfaces de los dispositivos. Y aquí nos podremos dar cuenta en ese caso de que los datos que se pueden producir enviados de un dispositivo a otro, siendo de las mismas tecnologías, pueden ser en ese caso tramas o paquetes. Hoy en día no se mandan celdas porque eso era muy propio de una cosa que se llamaba ATM y eso ya no funciona hoy en día. De hecho, pues si estos se consideran paquetes, en este caso, cada paquete ¿qué hace? Pues cada paquete contiene la información de la red para mirar a ver en ese caso cómo puede ser entregada al destino correcto. Lo que pasa es que aquí no hay rutas obligadas a seguir por cada uno de los paquetes de información, sino que ellos pueden escoger las diferentes rutas alternativas por donde incurrir y enviarse de un extremo a otro, en este caso. De hecho, la conmutación por paquetes describe un tipo de red en la cual, como dice acá, hay relativamente unidades pequeñas de datos que son denominadas paquetes, como dicen aquí, que son enrutadas a través de una red que está basada en la dirección destino que se contiene en cada paquete. O sea, de hecho, aquí lo importante no es la especificación en la parte de enlace de datos. Los paquetes avanzan gracias al direccionamiento de capa 3 que hay inmerso en cada uno. ¿Listo? Ahora, en la red de conmutación de paquetes hay términos especificados para manejar las redes. O sea, hay redes conmutadas como hay redes permanentes. Entonces, en ese caso, hay conmutación virtual de circuitos, y hay circuitos virtuales conmutados, y hay circuitos virtuales permanentes. O sea, se pueden tener las dos alternativas. Entonces, un circuito virtual conmutado se construye en el momento en un momento específico y desaparece cuando el servicio que se está prestando, pues ya se ha soltado. En ese caso, ya no se usa. Pero el circuito virtual permanente es una ruta que se mantiene preconfigurada a través del proveedor de red. Y esa ruta siempre va a estar disponible para los usuarios a nivel de transmisión de datos. En este caso, ¿qué es lo que se parece precisamente a la conmutación de circuitos directos? ¿Ya? Ahora, ¿qué puede pasar con esto? Pues normalmente hay que tener en cuenta que hoy en día el Internet es una red. Un buen ejemplo de una red que no es orientada a conexiones. Internet es una red de conmutación de paquetes, en este caso, ¿ya? Y de hecho, pues prácticamente hoy en día Internet se está colmando de redes de esa clase, para que lo miremos de esa forma, ¿ya? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a hablar ahorita de lo que son opciones de interconexión para esta red WAN. Nosotros aquí bueno, nos vamos a dar cuenta que hay dos tipos de opciones que convencionalmente en las redes WAN prestan servicio. Están las redes públicas y las redes privadas. En ese caso, uno considera como una red pública Internet. Y en Internet se pueden montar servicios de banda ancha, redes privadas virtuales o VPNs, y allí supuestamente encontramos tecnologías como DSL y cable, y servicios inalámbricos de banda ancha. En cambio, en las redes privadas, pues tenemos nosotros servicios dedicados y servicios conmutados. Los servicios dedicados, por ejemplo, son las líneas arrendadas. En este caso, son líneas que siempre están uno a uno, en ese sentido, como los enlaces tipo E1. Y de las conmutadas, pues se tiene la conmutación por circuito y la conmutación por paquetes. A nivel de conmutación de circuitos, pues yo creo que actualmente hoy en día está el XDSL, que es una parte de esto que está acá. Y estaría en ese caso el MPLS para la red de conmutación por paquetes. Ahora, ¿qué sucede con esto? Pues obviamente lo que hay que tener en cuenta es que dependiendo del tipo de servicio que se está prestando, uno puede encontrar a considerar que ciertos parámetros, ciertas cosas pueden estarse teniendo en cuenta en una conexión de estas. Por ejemplo, uno le dicen, bueno, ¿cómo es el ancho de banda en esos tipos de red supuestamente de líneas dedicadas? Pues el ancho de banda supuestamente siempre está garantizado entre el origen y el destino. Ahora, que eso no funcione ya es otra cosa. Porque esa serie de situaciones se pueden dar. Teniendo en cuenta esa parte también,
obviamente, pues las líneas conmutadas, por ejemplo, o los ejemplos de estas en este caso, pues pueden considerar desde ese punto de vista, pues estar trabajando, en ese caso, soportando servicios telefónicos, ¿ya? Pero las redes conmutadas por paquetes obviamente están muy involucradas con lo que son los servicios de acceso a Internet. De hecho, hoy en día, pues digamos que lo que más he usado, que ha reemplazado todas estas cosas, en este caso han sido la tecnología que se llama MPLS, vuelvo y repito. En cuanto a las redes públicas, pues hay que entender que esto es básicamente lo que está prácticamente emergiendo y ya ha estado presente ya en muchas cosas. Ya digamos que anteriormente tener VPNs era una cosa bastante compleja. Hoy en día las tecnologías de VPN prácticamente son un estándar de facto. En este caso, ¿sí? Un estándar de jure, perdón. Así que todo el mundo tiene que usar VPNs porque ahorita lo que más se está apreciando es la encriptación y la fiabilidad y la confiabilidad de la información que se esté manejando. ¿Por qué? Porque es que Internet es una red que es ahorita poco segura. En este caso es una red pública a la cual prácticamente todo el mundo se está conectando y de donde cada quien tiene que asegurar con sus posibles opciones sus comunicaciones extremo a extremo para llevar a cabo pues algún tipo de servicio en este caso. Hay otras cosas importantes, ¿no? A través de lo que son soluciones tipo WAN. Una de ellas son las líneas dedicadas, las conexiones de líneas dedicadas o líneas arrendadas. Lo que pasa es que este tipo de cosas ya hoy por hoy como que pronto pues están preestableciéndose de otra manera. ¿Por qué? ¿Qué los está desplazando? Los circuitos de conmutación que están entregándose hoy en día para interconectar, por ejemplo, las grandes redes. Estos proveedores de servicio hoy en día pues prácticamente usan nubes de conmutación de circuitos, perdón, nubes de conmutación de paquetes y han reemplazado prácticamente todo lo que es la conmutación de circuitos. De hecho, pues este tipo de cosas ya no las estamos viendo. Ahorita lo que nos interesa es considerar qué conceptos de ancho de banda, en este caso, estamos manejando para esos tipos de líneas, porque pues a quién le interesa hoy en día una línea de 56K, una línea de 64K, prácticamente nadie. Y de hecho, pues los anchos de banda más bajitos que se están usando son los que parten en 5 megabits por segundo. Bueno, estos son los multiplicadores de estas cosas en este caso. Y digamos que fundamentalmente, pues son digamos que, pues, formas de denominar algunas de las medidas que aquí estamos trabajando. Bueno, en cuanto a esto, pues son las tecnologías, las opciones de enlace de conmutación por circuito, las tecnologías analógicas, perdón. Hoy en día nadie usa tecnologías analógicas. De hecho, pues los enlaces de 56K están mandados a recoger. Ya pienso que hoy en día los enlaces mínimos montados para este tipo de cosas puede que estén de pronto dispuestos en redes de muy baja velocidad. Por ejemplo, en redes de conmutación para traslado de datos. Son redes apenas suficientes para eso en este caso. Las ventajas de tener estos tipos de redes, digamos que dando servicio, es por su simplicidad, su disponibilidad y su bajo costo de implementación, básicamente. Las desventajas es que pues esto no se le puede pedir nada del otro mundo porque tiene muy bajas tasas de datos, en este caso. El ISDN pues ya es una tecnología que pues no vamos a mencionar, esto fue mandado a recoger, de hecho en este caso, y esta también porque esto fue una estructura de solución que surgió hace mucho tiempo que se llamaba X25 y que hoy por hoy pues hoy lo está reemplazando tanto a esta como a esta, en este caso, algo que se denomina MPLS. De hecho, cuando nosotros queremos entender un poco de MPLS, podemos hablar puntualmente de lo que es Friend Relay, pero no tanto de X25. ¿Por qué? Porque es que estas son líneas de muy baja velocidad. Friend Relay, por ejemplo, manejaba tasas de datos de hasta 4 megabits por segundo, por decirlo de esa manera. Y tenía una estructura de enlace de datos que supuestamente involucraba, en este caso, identificadores de enlace de datos. Pero pues ya desde ese punto de vista, MPLS es una tecnología que se monta entre capa 2 y capa 3, que implementa prácticamente todas las funciones que tiene Friend Relay a mejores tasas de velocidad. De hecho, también desplazó a lo que es el modo de transferencia sincrónico, que es ATM en este caso, en donde supuestamente pues aquí las tecnologías
eran explícitamente utilizadas para fibras ópticas, pero de considerar, pues obviamente esta fue una arquitectura basada en celdas, en la cual pues MPLS pues fue mucho más eficiente en este caso. De considerar pues ese modo de transferencia sincrónico, se dice que era más eficiente que FreeRelay y que X25, pero pues uno de los principales problemas es que el ancho de banda que necesitaba era mucho mayor, entonces fue ineficiente desde un comienzo. El modo de transferencia sincrónico pues obviamente utiliza realmente una especie de circuito virtual permanente de muy alta capacidad, que obviamente en este caso puede llegar hasta los 622 megabits por segundo o mayores en este caso. Ahora, ¿qué fue lo que imperó después de la existencia de las líneas conmutadas, las líneas telefónicas normales? Pues vino DSL. ¿Qué es DSL? Es la línea de suscriptor digital, que es una línea siempre conectada, que usa básicamente lo que hay existente a nivel de enlaces de cobre, a nivel de líneas telefónicas para transportar datos de alto ancho de banda, y obviamente provee servicios IP a los suscriptores. Normalmente en este caso tiene la disponibilidad de usar modems que pueden convertir su señal a señal de internet o a DSL en este caso. Es importante tener en cuenta esto porque pues fue de las cosas que le dio la mano a la precursión de introducción de hipervasividad en muchos de los servicios de internet. ¿Cómo funciona esto? Pues esto tiene una estructura. Esa estructura está montada básicamente desde el punto de vista de un proveedor del servicio donde él cuenta con un DSLAM, con un switch telefónico y con una infraestructura de distribución principal que obviamente mezcla a nivel de un splitter, en este caso, lo que son los tipos de tráfico. Entonces, esto funciona básicamente considerando que hay tecnologías de modems que interconectan los extremos. Convencionalmente, lo que usa básicamente una infraestructura telefónica es un dispositivo que se llama DSLAM, que es en ese caso que es un multiplexor de acceso a las líneas DSL. En ese caso, aquí tenemos de pronto la foto de un DSLAM que incorpora de una vez lo que es tecnología tipo TDM para hacer los múltiples agregados de líneas de suscriptor en este caso, ¿ya? Entonces estas comunicaciones pueden lograr hasta tasas de datos por cada tarjeta de 8 megabits por segundo. Entonces si uno multiplica esto, pues la velocidad de este DSLAM puede ser mucho mayor. Luego viene, en este caso, en especificación, las opciones de cable, ¿sí? Entonces el cable, ¿qué es? Pues el cable coaxial, muy al comienzo fue usado en lo que fueron redes de datos, en ese orden de ideas, y estas infraestructuras pues fueron determinando en ese orden, en ese sentido, digamos que una especie como de, pues al comienzo todo esto se fue guardando, porque uno tenía redes coaxiales para interconectar las primeras redes, pero esto luego se volvió una tecnología prácticamente exclusiva del manejo de televisión. Ahora, esto se extendió mucho más con el hecho de que en este caso permitió montar televisión y montar datos. Entonces, ¿qué se consideró? Se recreó un modelo de loop local en donde se mezclaba tanto telefonía como datos. Y obviamente esto extendió las posibilidades de considerar unas tasas de datos de muy alta velocidad, transmisiones de datos de muy alta velocidad, usando la misma infraestructura de cable y de televisión en ese sentido. Entonces, digamos que esta situación hizo que evolucionara todo. Entonces ya se usaba para este tipo de consideración un cable modem que provee conexiones siempre dispuestas en una simple instalación. Entonces las tasas de velocidad subieron desde 30 a 40 megabits por segundo, en este caso, por cada canal de disposición abierto que tenía más o menos un ancho de banda de 6 MHz. Entonces cada suscriptor pues podía tener la posibilidad de manejar digamos que en ese momento una integración de servicios alta, ¿no? Donde se puede ver que en este caso se tiene un puerto de datos, un puerto USB, en ese orden de ideas, y un puerto de televisión convencional. Esta es la arquitectura precisamente de una red de estas, en este caso, donde aquí está todo lo que se transporta por fibra óptica y todo lo que se maneja a nivel de cables coaxiales. Entonces esto tiene como una especie como de jerarquización. Aquí tiene el internet, normalmente que tiene velocidades de 2 a 2.4 gigabits por segundo.
y obviamente el backbone IP que tiene unas velocidades de 622 megabits por segundo. Ya, obviamente esto que representa una interconectividad a nivel de lo que son estructuras de servicios, en donde estas estructuras de servicios de forma jerarquizada a través de puntos de consolidación y de taps le dan conexiones a los circuitos de acceso de cada uno de los usuarios. Bueno, y luego vienen estas cosas de acá, que son las redes inalámbricas, que es otra de las tendencias. Lo que pasa es que pues obviamente este tipo de situaciones sería importante que nosotros acá las estudiáramos un poco más. De hecho, pues las redes inalámbricas hoy en día no solamente le pueden dar, digamos que validez al hecho de tener usuarios, sino también en ese caso a la consideración de que estos mismos precisamente consideren desde ese punto de vista atender otros tipos de redes como son las de Internet de las cosas, en este caso. De hecho, de forma fundamental, hoy en día hay soluciones que le pueden dar, por ejemplo, acceso a pequeños grupos urbanos, como por ejemplo lo es el Wi-Fi municipal, y muchos sitios que han comenzado desde ese punto de vista a considerar redes inalámbricas como una de las alternativas de solución con las cuales pues supuestamente nosotros podemos darle servicio a muchos usuarios. Esto de hecho es planteado de forma puntual en grandes ciudades. Lo que pasa es que en Colombia no es un poco útil este tipo de situación en este caso. WiMAX pues fue una de las tecnologías que se usó para ir resolviendo problemas de acceso. En este caso, el WiMAX era una operabilidad de acceso a través de uso de microondas. Esto se estaba describiendo en un estándar IEEE, que fue el IEEE 802.16. En ese sentido, y WiMAX pues le da la posibilidad a la gente actualmente de tener como un radioacceso hacia lo que todo el mundo considera que es Internet. De hecho, pues es un radioacceso. Lo que pasa es que en ese orden de ideas, ¿qué se requiere para tener WiMAX? Para tener WiMAX se necesita específicamente un acceso contra el operador que obviamente involucre una conexión básicamente a una cierta distancia para tener en cuenta los rendimientos y además de eso un enlace punto a punto. Bueno, digamos que hay otra posibilidad también que es el Internet satelital, pero estas son soluciones que posiblemente se le puedan considerar a los grupos urbanos donde puntualmente las redes de acceso que son de los operadores tradicionales no hayan llegado. ¿Por qué? Por los básicos costos que esto puede en ese caso repercutir. No es una solución muy útil en ese orden de ideas, ¿no? Y obviamente, pues la última cosa que aquí la vamos a estar tratando en este caso son las opciones de interconexión hacia Internet. De hecho, ese concepto que vamos a usar acá se llama VPN. Una red privada virtual es realmente lo que vamos a usar nosotros acá para resolver muchos de los problemas que tenemos que considerar para interconectar soluciones remotas. De hecho, una VPN es una conexión entre lo que son las redes que hay a asociar entre sí sobre una red pública que en este caso es Internet. ¿Cuáles son los beneficios? Pues todos los que uno quiera, porque aquí se ahorra uno costos, la seguridad, la escalabilidad, la compatibilidad, y pues obviamente hay más beneficios que perjuicios. Hay dos tipos de VPN que son las site-to-site y las de acceso remoto, que son las que normalmente son usadas para la definición de teletrabajo, en este caso. Aquí tenemos, por ejemplo, una forma de mostrar lo que es una infraestructura tipo site-to-site. Aquí tenemos una oficina principal, en este caso, que define túneles desde este punto hacia esta red de este lado y un túnel desde este punto hacia este lado, en este caso. Entonces, digamos que estas son las que uno consideraría, estas son oficinas sucursales en este punto contra esta oficina principal. ¿Ya? Entonces, ¿uno qué define? Uno definiría la interconexión a través de una nube de Internet entre un par de enrutadores. Eso es lo que vamos a hacer acá. Y obviamente, pues esas cosas son para transferir datos de un lado a otro, considerando que conforman las mismas estructuras de redes. Y esta es lo que se denomina de acceso remoto. ¿Por qué es de acceso remoto? Porque cualquier persona que tenga un acceso, sea alámbrico o inalámbrico, puede asociarse a través de un mecanismo de red entrante por ISP, primero Internet y luego configurando el túnel. El túnel obviamente les permite a ellos, a través de una estructura de autenticación,
acceder a un dispositivo remoto y desde ese dispositivo remoto entrar a la empresa. Eso es lo que se considera una red de acceso remoto para una VPN de esta clase. Estas son las que se montan realmente para teletrabajo. Por ejemplo, esto puede ser en este caso una terminal de datos de venta de apuestas, de manejo de inventarios, de control de... Es más, de hecho, hasta de control de personas. Pueden haber muchas de las cosas aquí aplicadas desde ese punto de vista y en este contexto. Bueno, vienen más soluciones. Está el Metro Ethernet. El Metro Ethernet pues es una tecnología de networking madura que básicamente lo que hace es extender realmente lo que hay puesto a nivel de redes Ethernet hacia las redes públicas. De hecho, hoy en día prácticamente todo converge pues prácticamente encontramos que los estándares de Ethernet han llegado a colocar en convergencia todo lo que son voz, datos y servicios de video de cualquier empresa. Nosotros hoy en día no usamos ni medios ni cables especiales específicamente para montar este tipo de cosas en redes. Tomamos cableado estructurado normal, básicamente. Bueno, pues obviamente las Metro Ethernet, ¿cómo se considera? ¿Por qué se consideran como opción? Pues que realmente las interconexiones se pueden hacer a través de un backbone de Internet, un backbone tipo Metro Ethernet. Esto pueden ser sencillamente fibras ópticas. Uno puede considerar que aquí hay una productividad extendida, una fácil integración, pues, y hay muchos gastos que se reducen en este caso, obviamente, de administración. Y obviamente, pues desde ese punto de vista, ¿qué queda a este punto? Pues en este punto nos queda a nosotros en este caso, que nos queda un decálogo. El decálogo es, bueno, ¿qué propósito tiene una red WAN? ¿Qué necesito estructurar yo para poder, en ese caso, dar una solución y mirar a ver cuál es su alcance geográfico? ¿Cuáles son los requerimientos de tráfico? ¿Sí? ¿Qué debería la solución WAN tener? ¿Estar sobre una infraestructura privada o pública? Pues aquí no hay que contestarlo, aquí no hay que esperar a contestarlo, pues esto es infraestructura pública. Si hay una red privada WAN, pues sería dedicado como tal, pues si ya se escogió una infraestructura pública, pues esto no se contesta. En una red WAN pública, ¿qué tipo de VPN uno debería usar? Bueno, eso ya va a depender del tipo de servicio que tengamos. Si nosotros tenemos accesos tipo site-to-site o accesos remotos o de usuarios en este caso, ¿cuáles conexiones son las que son localmente dispuestas? Bueno, hoy en día nosotros contamos con prácticamente tecnologías soportando redes celulares. Pero yo creo que lo que más está en estos momentos considerado. Y obviamente, pues, la otra consideración es que es el costo. Entonces, todo esto evalúa unas estructuras o características para poder tomar decisiones sobre la implementación de esto. Bueno, básicamente eso es todo lo que tenemos por el momento. No sé si tengan alguna pregunta. Jóvenes. No, profe, por el momento